Bueno, continuaremos con la segunda parte para hablar sobre el cuadro clínico de la celulitis. Hablando de cuadro clínico, bueno, va a haber 4 manifestaciones cardinales en la presentación de la celulitis, que va a ser el dolor, el aumento de la temperatura, el edema y el eritema. ¿Ok? Estos 4 puntos van a estar prácticamente en todos los cuadros de celulitis y erisipelas. Normalmente una celulitis suele ser unilateral. Cuando vemos una afección bilateral, siempre hay que pensar primero en otras etiologías, salvo que hubiera antecedente de trauma bilateral en miembros pélvicos, podríamos considerarlo, pero es una situación realmente rara. Es más frecuente en miembros pélvicos. Aquí un punto importante, pues bueno, está involucrada igual las afecciones en la vasculatura como un factor de riesgo. Esto siempre va a ser más frecuente en miembros pélvicos. La insuficiencia venosa, principalmente, que es uno de los factores de riesgo, la obesidad va a verse más afectado. Igual en la diabetes, pues vamos a ver más dermopatías y más afecciones a nivel de miembros pélvicos. También es un sitio más frecuente de lesiones. La fiebre está reportada entre un 22 a un 73% en las series que existe. En la mayoría suele presentarse una fiebre mayor de 38 grados, pero esto, bueno, las series que reportan estos datos son en pacientes hospitalizados, no en pacientes ambulatorios. Los cuadros más leves, pues evidentemente pueden cursar a febriles. La piel de naranja, la vamos a ver, es una de las características principales de erisipela, que es una infección mucho más superficial. La erisipela como tal se considera una forma de celulitis. Es una infección más superficial que al verse afectado igual la circulación igual linfática, se va a ver esta situación de piel de naranja, los bordes más definidos, son de las características que presentan las erisipelas. Puede darse una linfadenopatía dolorosa regional en el sitio de infección y con ciertos agentes que pueden ser más agresivos, la presencia de bulas. Una celulitis violácea o con bulas habla de infección precisamente más severa y hay que pensar en otros agentes como Vibrio bulnificus o Streptococcus pneumoniae, que no es una causa frecuente, pero cuando es el agente causal causa cuadros más severos como los que vemos aquí. Esta es una infección, sí, por antecedente igual de lesiones, igual en ambos miembros pélvicos, causada por Vibrio bulnificus. La erisipela entonces suele tener afección linfática, hay una demarcación muchísimo más evidente, es una lesión indurada, la piel se siente igual indurada, la piel de naranja que se describe, se considera un tipo de celulitis más superficial. El inicio de la erisipela suele ser más aguda que de la celulitis, o sea, la presentación se da en 24 a 48 horas, los mismos factores de riesgo y realmente los agentes etiológicos son los mismos por los que se manejan de la misma forma. En la infección por celulitis, vemos igual aquí, los bordes están mal definidos. Esto es porque es una infección más profunda. Aquí podemos ver en estas dos fotografías muy claramente cómo la erisipela se ven los bordes bien demarcados, mientras que en la celulitis los bordes están mal definidos. Aquí vemos otros cuadros. Esto, por ejemplo, es una erisipela a nivel facial. Vamos a ver que cuando hay afecciones a nivel facial, las localizaciones frecuentes son en las mejillas, periorbitarias o alrededor de la boca, bueno, más bien en la boca. Este triángulo que vamos a ver en la parte central facial normalmente no está afectado, pero esta es una erisipela. Aquí vemos los cambios en la piel, se ve indurada, se ve la piel de naranja. Esto es un absceso cutáneo y aquí hay que pensar siempre en Staphylococcus aureus. ¿Qué datos nos hablan de severidad? Bueno, pues que haya una diseminación linfática, la presencia de crépitos en la piel, hay que pensar en anaerobios, en Clostridium, que el paciente curse con inestabilidad hemodinámica. Una celulitis va a ser una causa muy poco frecuente de choque séptico, pero si vemos pacientes con inestabilidad hemodinámica, hay que pensar en agentes agresivos o bien en otras etiologías mucho más graves como una fascitis necrotizante. Las bulas violáceas suelen ser datos igual de infección más severa, que haya hemorragia cutánea, también es un dato de severidad. La anestesia, que esto implica finalmente que digo en la zona haya afección de la sensibilidad.
habla de que, bueno, están afectadas igual ya la vasculatura y con estos los nervios a este nivel. Entonces, esto ya habla de un plano más profundo de afección, que la progresión sea demasiado rápida. Esto se ve en etiologías como la fascitis necrotizante, que en pocas horas evoluciona de una manera bastante importante hasta la necrosis. La presencia de gas tisular, que nosotros podríamos evidenciarlo a la clínica, pues con la presencia de crépitos. Esto en cuanto al cuadro clínico de la celulitis. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una celulitis? Bueno, pues el diagnóstico aquí prácticamente es clínico. No hay un gold estándar. Los cultivos vamos a ver que realmente el aislamiento es muy bajo, entonces el diagnóstico se hace prácticamente clínico. Hay estudios de laboratorio que no vamos a solicitar realmente de manera rutinaria, salvo en pacientes que consideremos que tienen criterios para internamiento. Vamos a hablar más adelante de los criterios para internamiento, pero podríamos ver datos realmente inespecíficos como son la leucocitosis, el incremento del volumen de sedimentación globular, de la proteína C reactiva, la procalcitonina se ha estudiado, pero bueno, hay estudios limitados. Sabemos que esto es un marcador de infecciones bacterianas que tiene utilidad en el choque séptico, en la neumonía. Hablando de celulitis, realmente hay estudios limitados y su uso no está indicado. La creatinina, pues obviamente aquí pensando en cuestiones de inestabilidad hemodinámica, cuadros más severos en los que pudiéramos cursar ya incluso con una lesión renal aguda. La creatina quinasa y la isoforma CKMB pueden ser ahí es la isoforma MM, si estuviera disponible, serían de utilidad. Recuerden, MB es a nivel de músculo cardíaco, pero el MM estaríamos hablando de afección a nivel muscular, lo cual si viéramos elevaciones de la creatina quinasa y específicamente de la isoforma CKMM, si tenemos disponibilidad de tenerla, sugieren que ya hay afección a nivel muscular y evidentemente una infección más profunda que descartaría una celulitis. Ninguna de estas son específicas y no se solicitan de manera rutinaria. Estarían indicados en pacientes con criterios de severidad y que ameritan internamiento. Hay estudios que han visto, por ejemplo, datos clínicos o de laboratorio principalmente que puedan sugerir una fascitis necrotizante y son las leucocitosis por arriba de 15.400, que haya además hiponatremia, los incrementos sustanciales en la proteína C reactiva, la hemoglobina, que sería ahí que pudiera desarrollar anemia, creatininas altas, la glucosa, las hipoglucemias también pueden relacionarse con la fascitis necrotizante y el lactato sérico, ¿no? Como marcadores de laboratorio que podríamos tomar en cuenta o poner atención en pacientes que tenemos con cuadros severos. Sin embargo, hay también el diagnóstico, la sospecha es más clínica. Los cultivos, hablando de celulitis o infecciones de la piel, no están indicados de manera rutinaria. Los vamos a considerar en ciertos casos, pacientes con casos graves, comorbilidades, o bien cuando hay abscesos están indicados la realización del drenaje y del cultivo del material purulento. Los cultivos mediante hisopado definitivamente no están indicados. Cuando se llega a requerir cultivo, se requiere una aspiración con aguja y se ha visto que la manera ideal de hacerlo es en el sitio de mayor inflamación y no en los bordes. Una manera mejor es la biopsia de tejido y el cultivo de este, pero en general tienen bajo aislamiento. Se reporta un aislamiento del 16%, que es muy bajo. Llega a crecer más Staphylococcus aureus y en segundo lugar Streptococcus pyogenes. Cuando tenemos pacientes graves que tuvieran datos de septicemia, están indicada la realización de hemocultivos. Sin embargo, el aislamiento también es muy bajo, del 4 a 7%, y el Streptococcus pyogenes es el que llega a ser más frecuentemente aislado por hemocultivo. Dada esta situación con los cultivos, pues vemos por qué son realmente no están indicados, pero sobre todo porque se requiere un tratamiento empírico, porque en pocos casos vamos a lograr obtener el aislamiento. Cuando hay celulitis, pero además un linfedema, hay mayor riesgo de bacteremia. Esa sería una indicación para hacer un cultivo. Igual en la celulitis bucal está indicado el cultivo, la celulitis orbital, que suele también ser más grave, o cuando el paciente tiene datos de sepsis como fiebre, escalofríos, o hay antecedentes de exposiciones como agua de mar, que comentábamos agentes ahí,
como Vibrio vulnificus, que pueden causar cuadros más severos. Los estudios de imagen, ¿cuándo solicitar un estudio de imagen? Pues bueno, esto más que nada, más que darnos un dato como tal para celulitis o erisipela, nos permite descartar cuestiones más graves. Por ejemplo, la radiología, cuando sospechamos una osteomielitis, una imagen radiográfica sería útil para ver si hay afección hasta nivel de hueso. El ultrasonido tiene mucha utilidad cuando estamos buscando abscesos ocultos o bien para hacer drenajes guiados, ¿ok? La sensibilidad del ultrasonido es bastante buena para abscesos ocultos y que puedan apoyar posterior al drenaje. La resonancia magnética es el estudio de elección cuando sospechamos una fascitis necrotizante. Lo que vamos a ver es presencia de gas y colecciones. Sin embargo, también es importante mencionar que cuando no tenemos disponibilidad de estudio de imagen y hay una alta sospecha de fascitis necrotizante, el diagnóstico debe de hacerse mediante exploración quirúrgica, ya que no debe de retrasarse por las complicaciones severas que puede tener esta etiología. La tomografía computada también nos ayuda para identificar colecciones de pus y la presencia de gas. Esta es una imagen donde pues lo que se evidencia igual aquí es la afección a nivel de hueso, se ve igual ahí una formación de un absceso a nivel de hueso, que sería de utilidad pues cuando estamos pensando también en osteomielitis. Esto bueno para ejemplificar en el ultrasonido cómo vamos a visualizar las capas, ¿no? De lo que estamos hablando y que nos pudiera dar datos de afección ya a un plano más profundo, la fascia o a nivel muscular. Sin embargo, el ultrasonido, como les mencioné, la utilidad más importante es la detección de abscesos e incluso el drenaje guiado. Esta es una tomografía, esta primera es una tomografía en la que se ve igual una fístula en un paciente con enfermedad de Crohn, que tiene una fístula desde el recto hacia tejidos blandos y además, pues bueno, tiene una prótesis igual aquí a nivel de cadera. En el número B, que sería el B igual aquí lo que estamos viendo, finalmente estos puntos negros que vemos son las colecciones de gas y pues evidentemente también podemos ver todo el edema que hay en tejidos blandos, ¿no? El comparativo entre ambos miembros pélvicos, todo el edema que encontramos igual aquí, más la presencia de gas. En este corte coronal también lo que se evidencia pues es el edema, el francoedema igual a nivel del miembro pélvico, viendo el comparativo, pues todo esto habla del edema que hay a nivel de la dermis, la epidermis, y aquí vemos la presencia también de gas, ¿ok? En este corte sagital lo que se ve es la presencia de gas. Entonces, los estudios de imagen, más que para el diagnóstico de una celulitis, es cuando tenemos la sospecha de que existe una etiología más grave. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial de una celulitis? Bueno, aquí hay que mencionar que se hace un diagnóstico incorrecto hasta en un 30% de los casos. De los diagnósticos con los que frecuentemente se confunde es la dermatitis por estasis, los hematomas, la gota, el eritema migrans, el eritema anular, la calcifilaxis y la trombosis venosa profunda. Vamos a dejar este segundo video, perdón, aquí para en el último hablar un poco sobre estas etiologías y sobre el tratamiento de la celulitis.